Buenas noches, amigos y amigas que son los habituados del Museo Fernando Peña de Fillo y de sus actividades. Esta noche tenemos una actividad sumamente interesante y muy especial. Es un conversatorio acerca de Fernando Peña de Fillo como crítico de arte. Sabemos que los artistas, hay artistas que escriben y hay escritores que pintan, hay críticos de arte que son artistas y artistas que son críticos de arte. Es la misma materia ejercida de manera diferente, una competencia compartida. En el caso de Peña de Fillo, como lo vamos a escuchar, ha sido un excelente crítico de arte durante varios años y luego hemos lamentado que él no siga juzgando, entre comillas, o comentando o analizando a sus compañeros de creación o abordando otros temas. Pero él ha seguido escribiendo por ejemplo, en su exposición retrospectiva del Eterno Retorno, en el catálogo había unas observaciones, unas meditaciones de Fernando Peña de Fillo sobre su manera de pensar, su manera de escribir lo que pensaba, que eran realmente emocionantes y que recordaban su periodo de crítico de arte. Tenemos la suerte esta noche de tener a 3 críticos de arte importantes y 3 críticos de arte que también son artistas. Está la doctora Laura Gil, que no lo dice, pero yo sé que ella pinta, que ella hace acuarelas. Bueno, pero tal vez un día tengamos la suerte y el honor de ver sus obras, pero sabemos que ella no es solamente una teórica, sino que practica el arte. Todos conocemos a Laura Gil, que es una erudita del arte, profesora universitaria, investigadora del Museo de Arte Moderno. Acerca de ella y de los demás que van a hablar, habría que hacer realmente una larga exposición, pero hoy no la vamos a hacer. Luego está Mirna Guerrero, que todos conocemos, que es también pintora, pero un poco más conocida o del público que Laura. Ha hecho muy buenas exposiciones de arte contemporáneo, como es la directora del Museo Bellapar, es investigadora, profesora, en fin, una cantidad de atributos de profesionales como una experta. Finalmente, Carlos Acero, profesor universitario también, graduado universitario como los demás, y también artista. Ahora es un artista polifacético, porque es pintor, escultor, fotógrafo más. ¿Qué más? ¿Instalador también? Bueno, videoartista, yo no sé, también. Así que realmente él es el arte en sí reunido en una sola persona. Así que los vamos a escuchar, van a hablar, van a exponer varios aspectos del talento de Fernando Peña de Fillo como analista, como comentador, como juez también
del arte dominicano y aún del arte universal. Entonces, el orden va a ser el siguiente: primero Laura Gil, luego Mirna Guerrero y finalmente Carlos Acero. Con ustedes, nuestros expertos y amigos panelistas. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a todos los presentes por su presencia, al museo por la invitación y a doña Marian por la presentación. Desde luego que para mí siempre será una alegría, un placer, un honor referirme a un personaje tan admirable y entrañable como Fernando Peña de Filló, por su obra extraordinaria, tanto como artista como crítico. Lo primero que nos tenemos que plantear al hablar de la obra crítica de Fernando Peña de Filló, que se desarrolla sobre todo a finales de los 60 y durante los 70, pero también hay algunas intervenciones un poco más tardías. Lo primero que tenemos que ver es qué pasa cuando un artista hace crítica. Normalmente el artista tiene facultades críticas. Thomas Mann reflexionaba que el artista siempre trata de enmendarle la plana a la realidad. Al crear su propia visión, no se conforma solamente con lo dado, con lo que la realidad le ofrece, sino que trata de moldearlo. Ella en este sentido es crítico, no necesariamente el crítico que escribe y que enjuicia obras de arte, sino un crítico de la realidad misma, a la que modifica y a la que pone unos límites desde la perspectiva de una estética. Luego, creo que son bastante interesantes algunas reflexiones que se han hecho sobre la relación entre la crítica y la estética. La estética trata de los valores estéticos, lo que comúnmente se llama la belleza, aunque la belleza también se diversifica, y existen una serie de terminologías que muchas veces son de un carácter un poco más general y otras veces son muy contextualizados. Por ejemplo, los conceptos de wabi, sabi, shibui en la estética japonesa, o de la venusta en la época del manierismo en Italia. Se trata de unos valores estéticos muy específicos, pero ¿qué es lo que hace la estética, la ciencia o parte de la filosofía que trata de la belleza, del valor estético? Pues lo define en general. También hay otra forma de acercarse al arte, que es la del historiador. El historiador se ocupa de lo concreto, de lo localizado en un contexto geográfico, histórico, en un momento determinado, y de los ritmos de evolución, de los estilos, la relación con la sociedad también. Y decía Rafael Esquirru, un connotado crítico de arte argentino, que el historiador era como el que veía a los animales en el zoológico, pero que el crítico era como el que se los tenía que enfrentar en la selva, porque los tenía vivos, y yo añadiría interactuando también con el crítico y respondiendo. Finalmente, para definir lo que es un crítico de arte, a mí me gusta siempre hacer referencia al extraordinario Charles Baudelaire, que además de ser un poeta sublime, a mi juicio y el de mucha gente más, fue el mejor crítico de arte de la segunda mitad del siglo XIX. Y citaba Octavio Paz a Baudelaire diciendo que señalaba como característica fundamental del crítico que es capaz de convertir la percepción en concepto. De esta manera se pueden traducir determinados valores estéticos, que es lo que porta la obra de arte como mensaje diferente al de la comunicación cotidiana, que solamente da información. El arte es una forma de comunicación que también transmite valores estéticos y los objetiviza. Lo que ha nacido de la subjetividad lo inserta en el orden social. Bien, entonces puede traducirlo a otro lenguaje, puede traducirlo al lenguaje verbal,
conceptualiza verbalmente cuáles son esos valores y de esta manera se los puede hacer más asequibles al público. El papel del crítico es especialmente interesante, especialmente importante desde el punto de vista social, desde el momento en que existen las vanguardias del siglo XX, donde los cambios que ya se habían hecho cada vez más rápidos a partir de la revolución industrial, tanto a nivel cultural como a nivel económico y social, inauguran esa tradición de la ruptura de la que hablaba Octavio Paz, que hace que los códigos sean a veces difíciles de comprender para el espectador no iniciado. Entonces también hay una especie de labor pedagógica. ¿Qué pasa cuando el artista es crítico? Siempre se le objeta, es que no se puede ser juez y parte. Realmente hay una gran tentación para el artista que esté ejerciendo la crítica, que es que él se casa con una estética y menosprecia la de los demás. Por eso son algunos artistas con un talento muy peculiar los que son aptos para ser también buenos críticos de arte. Y yo creo que Fernando Peña de Filló y Darío Suro son de estos artistas, porque su propia obra creativa tiene tantas variantes, es tan diversa, que demuestran una sensibilidad multifacética y capaz de percibir una pluralidad de valores y no de encerrarse en un dogmatismo de tratar de hacer su propia estética o de su propia estética dogma. Entonces yo creo que este es un valor muy importante que tiene Fernando Peña de Filló como crítico. Otro que tiene, pues que escribe muy bien, la claridad con la que se expresa y también la parte positiva de ser artista, un gran conocimiento por dentro de la técnica, de lo que son los procesos creativos también. Entonces puede comprenderlos mejor que el crítico que tiene una formación puramente literaria y que nunca se ha ensuciado las manos con pintura, por ejemplo, o no ha cogido un cincel nunca en su vida, no tiene la experiencia interior que tiene un Suro o un Fernando Peña de Filló. O pongamos por caso también un Antonio Saura, por ejemplo, en España, que ha escrito los textos más maravillosos que se podían haber escrito sobre Armando Reverón, por ejemplo, cuando habla de esa luz terrible del trópico. Entonces hay artistas que tienen esa capacidad y que incluso su experiencia artística los enriquece y los hace más aptos y no menos para opinar. Determinadas características del temperamento, también la generosidad, la atención, la apertura hacia la obra del otro, enriquecen y hacen posible un trabajo trascendente por parte de estos artistas. En la crítica que hace Fernando Peña de Filló, yo creo que he podido encontrar algunos elementos destacables. Por ejemplo, él le da mucha importancia a los aspectos formales y técnicos, tiene una gran sensibilidad para el color, claro que en su obra, pero también en la de otros artistas, para los detalles de la técnica y las influencias y los estilos. Hay que tomar en cuenta que él estudió aquí en Bellas Artes, pero también completó estudios en España, entonces tiene todo ese bagaje de conocimiento del arte histórico y es un crítico que se ocupa mucho de lo que es la filiación de un artista, si es un surrealista o es un expresionista o tiene determinados elementos de tal o cual escuela. Fernando Peña de Filló no es un artista decorativista, él no tiene una obra, a pesar de lo bella que es desde el punto de vista visual, vacía y meramente decorativa, sino una obra llena de una gran espiritualidad. Es un hombre que lee mucho y que ha buscado siempre los elementos universales de la espiritualidad, muy influido por la teosofía y todo este tipo de doctrinas que conoce los sincretismos del Caribe, las filosofías orientales. Entonces, él también tiene la atención y la sensibilidad para este tipo de cosas y para ver cuál es el contenido y el sentido espiritual de las obras. Fernando Peña de Filló se ha ocupado, desde luego, principalmente de los artistas de la época en la que él estuvo más activo.
tuvo gran atención para la obra, por ejemplo, de Gilberto Hernández Ortega, de Clara Ledesma, de Susi Pellerano, de Ada Balcácer, de Fernando Liz, de Gausach, de los hermanos Pras Ventós. Él le dio un seguimiento concreto con varios artículos a varios de ellos, pero se ocupó, bueno, también de Bela Zanetti, de León Bosch, de Crismar, y de artistas como López Ramos, que son mucho más clásicos o convencionales, pudiéramos decir, bastante ajenos a su propia sensibilidad, pero que él fue capaz de destacarlos y de entenderlos. Se ocupó también de lo que era la enseñanza de las bellas artes. Escribió sobre las escuelas, en el sentido de la docencia, no de los movimientos. Se ocupó también de la integración entre el arte y la arquitectura. Y aunque no es un crítico tan filósofo como un Manuel Valdepérez, que tiene una raíz definidamente en Schopenhauer, en el concepto de obra de arte como intuición, con intuición de esencias que tiene Schopenhauer, pero él sí que llegó a escribir un artículo donde pone en claro cuál es su estética, cuáles son sus criterios de valoración, que los tiene muy claros, y se refiere sobre todo al equilibrio y la armonía entre la forma y el contenido. Entonces, a partir de ahí es que él enjuicia. Generalmente subraya lo positivo, y lo que trata de hacer es de hacer que el público se aproxime a la obra y que la comprenda, pero cuando tiene que llamar la atención también lo hace. Y habla a las claras, no tengo que decir el nombre, de una artista en la que él había cifrado grandes esperanzas y que me defraudó, y lo dice así claramente, sin paños tibios. Luego se ocupa sobre todo como crítico del arte dominicano, pero no deja de ocuparse también de lo internacional. Tiene un texto estupendo sobre Luis Feito, quien tuvo una influencia muy marcada sobre él. Él se definió en una entrevista que yo le hice como un miembro de la periferia del Grupo El Paso, y me contaba que Luis Feito tenía a veces lienzos que los había dejado porque no le veía salida, creía que se le había dañado, y le decía, cógelo y termínalo tú. Entonces, imagínense qué directa es la influencia, y que él lo hacía como ejercicio, terminar un lienzo de Luis Feito. Insiste sobre todo en el carácter místico de esta pintura. Escribe reiteradamente sobre la escultura, llama la atención sobre este tipo de expresión que ha sido un poco marginada dentro de la tradición dominicana, y sobre todo subraya el predominio de la talla en madera en la escultura dominicana, y también la importancia que tiene la escultura como arte religioso. Llama la atención sobre que el arte religioso más importante es la escultura. Aquí pienso que se le puede relacionar con Baudelaire, que decía que la escultura siempre es el fetiche. Incluso una expresión que a mí me encantó, que decía que era arte de aborígenes del Caribe, una cosa así, que la escultura era arte de aborígenes del Caribe, siempre con diversas influencias y variantes. Bien, un texto sobre Malevich también es interesantísimo y muy importante para conocer su propio concepto de la abstracción y el elemento espiritual que han subrayado algunos artistas como Kandinsky o Paul Klee en la imagen abstracta. Fernando Peña de Filló también llama la atención sobre que la gran ruptura en la historia del arte está en el impresionismo, y que del impresionismo es que se derivan las corrientes innovadoras del siglo XX. Y le da bastante importancia también a la vigencia simultánea de una diversidad de lenguajes en el arte del siglo XX, sobre todo los lenguajes figurativos y abstractos. Él llama la atención sobre el grupo Proyecta, que precisamente él lo caracteriza por eso, porque hay tanto artistas figurativos como abstractos y que todos son de vanguardia. Y caracteriza también
al friordano posteriormente, porque tiene un gran interés en los grupos que tienen mucha importancia en el arte dominicano de ese momento. En el friordano destaca sobre todo la expresión del universal, la búsqueda de la universalidad. Esto finalmente, él, así como escribe sobre otros artistas, siendo artista, también siendo crítico, escribe sobre otros críticos. El libro de Historia del Arte de Janet Miller también le interesó, y él resaltó en este libro algunos aspectos que él consideraba que eran fundamentales. A lo mejor yo misma considero que hay otros que lo son, y son igualmente importantes o más, como la periodización que ella hace por décadas, llamando las generaciones, que es algo que fue muy operativo en su día, porque fue una forma de organizar la historia del arte del siglo XX dominicano, pero que también la hemos criticado. Él subraya entre las líneas fundamentales del primer libro de Historia del Arte Dominicano de Janet Miller, la importancia de los grupos, también cómo ella separa lo que son los autodidactas de los académicos y de los enfrentamientos que estos tienen, y la comercialización en los concursos de arte, la crítica que hace de la comercialización en los concursos de arte. Esto es una panorámica de lo que Fernando de Peña de Filló aporta como crítico, es un testigo ejemplar del desarrollo del arte dominicano desde una perspectiva que es al mismo tiempo la de un hombre culto que lee y un artista que conoce desde dentro lo que es la utilización de las técnicas artísticas y los procesos de creación. Es cuanto. Gracias. Muy buenas noches. Entonces, deseo también agradecer la gentileza de haberme invitado a participar de este panel. Siempre es muy grato reflexionar en torno a la obra de un artista de la magnitud de Fernando Peña de Filló, y sobre todo que en muy pocas ocasiones, si mi memoria no me falla, tal vez es la primera vez que se promueve un acercamiento a la obra crítica de algunos de los críticos dominicanos. De manera que felicitaciones a los organizadores. Vamos a plantear a Fernando Peña de Filló como crítico de arte, en algunos puntos coincidiendo con lo planteado con Laura Gil, y algunos otros aspectos que nos han llamado la atención. Lo primero es recordar que su periodo en el cual desarrolla la función de crítico de arte a través del periódico El Caribe se desenvuelve prácticamente en una década. Desde 1969 hasta 1977-78, de manera que una década en la cual tenía prácticamente una presencia semanal o por lo menos quincenal en el suplemento sabatino del Caribe, en ese entonces dirigido por doña María Ugarte, su gran amiga. Vamos a plantear el contexto sociopolítico dominicano en esa década. Y recordamos que coincide con el periodo de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, iniciados en el 1966 hasta el 1978. Un periodo duro, con la eliminación física de muchos jóvenes, entre ellos Amin Abel. En ese periodo está finalmente asesinado Amin Abel en 1975. Silvano Lora está en el exilio en Panamá y permanecerá fuera hasta 1977.
En ese periodo se celebra el Festival Internacional de la Nueva Canción 7 días con el pueblo, con la participación de figuras de primer orden como Mercedes Sosa, Bernardo Palombo, argentino, Dani Rivera, El Topo, Lucecita Benítez, Silvio Rodríguez y Noel Nicola de Cuba, Víctor Manuel y Ana Belén de España, el grupo venezolano Los Guaraguao, Guadalupe Trigo de México. También participaron de manera destacada varias agrupaciones dominicanas, entre ellos Johnny Ventura y su Combo Show, Cuco Baloy y sus Virtuosos, Expresión Joven, el grupo Nueva Forma, Convite, Presencia, Generación y Alta Voz. Este festival de Nueva Canción en República Dominicana, que en palabras de una artista como Mercedes Sosa considera que fue la presentación y convocatoria de Nueva Canción más importante celebrada en América Latina en ese periodo. Se celebró del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1974. Fíjense que coincidía con un aniversario más de la conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. Y este festival fue convocado por la Central General de Trabajadores, es decir, algo inusitado, que realmente un colectivo con esas características convocara una actividad artística cultural. Vamos ahora a ver a grandes rasgos el contexto cultural en Santo Domingo y República Dominicana en ese periodo de tiempo. En la década del 70 se celebran las Bienales Nacionales de Artes Plásticas de 1972, 1974 y 1979. Fernando Peña de Filló escribe ampliamente tanto del 72 como la del 74. Al mismo tiempo, vamos a decir que es el fin, se marca el fin de la primera etapa del concurso de arte Eduardo León Jiménez en 1971, con un texto, entre otras causas, para esa ruptura o ese descanso, vamos a decir, en el concurso que será reiniciado posteriormente en 1981. Y ya con una cierta periodicidad hasta el presente. Papo Peña de Filló en ese concurso de 1971 tuvo una participación destacada a nivel de protesta pública en el día de la inauguración, pero además escribe un texto realmente lapidario, que él denomina Requiem para un concurso. Para la época tenemos que hay una gran actividad a nivel de galerías de arte. Es el periodo de esplendor de la Sala de Arte Rosa María, que estaba gerenciada por Rosa María García de Prats, la esposa de Prats Ventós, en la ciudad colonial, en las Atarazanas. Continúa el trabajo de la Galería UFAN, de la Galería Olimpia, el Centro Cultural Dominico-Americano y la Alianza Francesa, entre otros. Es el periodo también de todo el movimiento de restauración y readaptación de la ciudad colonial de Santo Domingo, un periodo de gran efervescencia en el rescate del patrimonio monumental. Se construye la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. En 1973 el Museo del Hombre Dominicano, en el 73 también el Teatro Nacional, en el 74 el Museo de Historia Natural, aunque abre este último en 1982. En 1974 abre la emblemática Casa de Teatro en la ciudad colonial. En el 75 abre sus puertas la Galería de Arte Moderno, hoy conocida como Museo de Arte Moderno. En el 76 el Centro de Cultura Hispánica abre sus puertas en el Palacio de Gorjón, también en la ciudad colonial. Hoy lo conocemos como Centro Cultural de España. Y en 1976
se realiza un encuentro importante de plástica latinoamericana en La Habana, Cuba, con la participación de un buen número de artistas y críticos de arte de República Dominicana. Entre ellos Marian de Tolentino, quien ofreció 2 conferencias en Cuba. El propio Papo Peña de Filló estuvo allí, Danilo de los Santos y varios miembros del Grupo Friordano, Ada Balcácer, entre otros. En el 78 abre sus puertas la Casa de Francia, hoy reducida a la sala de exposiciones de la Embajada de Francia en el mismo espacio. En el 79 se abre el Centro de la Cultura de Santiago y en el 81 el Museo de Historia y Geografía se crea, aunque fue abierto en el 82 y hoy lamentablemente cerrado. Es decir, que esa década de los 70 fue un momento de una gran efervescencia a nivel de infraestructura cultural en la ciudad de Santo Domingo y también en otras partes de nuestro país. Al mismo tiempo, la crítica tenía un rol determinante. En el 70 fallece Manuel Valdepérez, que durante varias décadas fue el crítico por excelencia en el periódico El Caribe. Pedro René Contín Aybar sigue ejerciendo la crítica en ese año. Había comenzado en La Nación ya en los años 70 y al final de sus días trabaja en el Listín Diario. María Ugarte está de nuevo de lleno para estos años en el periódico El Caribe y dirige el suplemento sabatino. Marian de Tolentino se hace presente en el Listín Diario desde principios de la década del 70 hasta hoy en otro diario. Janet Miller también comienza a publicar en el Caribe. Surgen nuevas publicaciones. Humberto Soto Ricard comienza a trabajar en el Nacional desde principios de la década del 70. Darío Suro, aunque no reside en el país, pasa algunas temporadas efímeras en Santo Domingo y de vez en cuando publica en el Listín Diario. Una figura que se incorpora ya hacia el final de la década va a ser Luis Lama, a través del periódico El Caribe, y va a ejercer una crítica muy feroz, vamos a decir. Luego Fernando Ureña Rip comienza a publicar hacia 1978 en el periódico Última Hora. Quiere decir que en esa década del 70 había una gran actividad artística, expositiva, en Santo Domingo, y había también muchas voces que señalizaban esos caminos en diferentes medios. Con este contexto pasamos ahora a ver algunos, porque son múltiples, de los aportes de la crítica de Peña de Filló que queremos resaltar. En primer lugar, Peña de Filló realiza una documentación del quehacer artístico de la época. Esto es muy importante porque no solo da seguimiento a artistas maduros y artistas consagrados, sino que realiza la primera visualización de los noveles. Esto va a ser muy importante. En el panorama de artistas tratados por Peña de Filló, hay algunos que son sus amigos entrañables, algunos que fueron discípulos, compañeros de aulas, otros completamente desconocidos por él en ese momento. Pero a todos los trata con mucho rigor, con mucho respeto, señalando las consideraciones que considere deben mejorarse. Nunca hace crítica destructiva, sino siempre proactiva, siempre proponiendo. Es una crítica para el mejoramiento, es realmente una evaluación para el mejoramiento. Entonces tenemos que encontramos textos formidables sobre Hernández Ortega, Euclides Solano, Geo Ripley, Jorge Noceda, Francisco Santos, Nancy Rosado, León Bosch, Adolfo Piantini, Ramírez Conde, Amable Sterling, Tomás López Ramos, ya mencionado por Laura, Susi de Pellerano,
a quien le da un seguimiento desde su primera individual y luego sigue destacando los avances en las exposiciones sucesivas. Cándido Vidó, los hermanos Ramón y Antonio Prats Ventós, Asdrúbal Domínguez, Dionisio Pichardo, Ada Balcácer, su gran amiga, José Rincón Mora, Clara Ledesma, Aquiles Sazar, José Miura, Guillo Pérez, Crismar, Lepe, Vicente Pimentel, Alberto Vaz, Darío Suro, Fernando Ureña Rip, José García Cordero, que en esas primeras exposiciones no se llama todavía o no usa sus dos apellidos, sino José R. García. Luego es que asume el García Cordero. Rosa Tavares, desde su primera presentación de grabados. Orlando Menicucci. En segundo lugar, queremos destacar, bueno, en eso quiero leer algunos fragmentos de dos ejemplos de críticas. Una no tan positiva, pero hermosísima y realmente acertada, de 1971, sobre el móvil unicinético Las Tres Culturas de Crismar, ubicado en la Biblioteca Nacional a raíz de su inauguración. Fíjense que el título de la crítica es Móvil unicinético está desubicado en patio de la Biblioteca Nacional. Y entre otros considerandos establece Fernando Peña de Filló, y lo leo. Los ángulos visuales que ofrece la construcción en plexiglas, acero inoxidable y bronce son en extremo grotescos. En estos influye también la desarmonía del objeto en sí. En cuanto a la escultura, con los materiales antes mencionados, logra el artista un móvil unicinético, es decir, de un solo movimiento, producido por la brisa, que como expresión y forma es armónico. Donde viene el desencuentro notorio es en la incorporación de las pinturas, representación de las tres razas que han contribuido a formar la muestra, la nuestra, la india, la negra y la blanca. Y luego sigue externando consideraciones en torno a esa obra, pero al final, entonces, dice como muestra de integración, porque definitivamente él considera que esa obra fue colocada en un espacio inadecuado. Al final dice, como muestra de integración lograda, señalaré precisamente la obra de este autor en otro espacio. Entonces dedica 2 párrafos al panel también de Crismar colocado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el cual él sí considera que está bien ubicado. Otro ejemplo que me parece muy, muy interesante es la crítica que él escribe a raíz de la primera exposición de Rosa Tavares en 1975. Entonces explica que es su primera exposición en la sala de exposiciones de Casa de Teatro. Entonces, la exposición hay una serie de párrafos donde el artista acostumbra plantear al artista en el contexto, los orígenes, la trayectoria que ha tenido, los estudios, posibles referencias, y luego establece lo siguiente. Pero donde encontramos realmente un lenguaje definitorio y coherente son en las series Satrapía, Ergástula y Remanente de. En estos trabajos se encuentra el camino que podría unificar y sintetizar su actual búsqueda a través de un tema y una línea que se corresponden. La exposición de Rosa Tavares es importante en la medida que muestra al público
y a los mismos artistas que no han trabajado el grabado las diversas etapas de este trabajo. Entonces luego termina: artista joven y trabajadora en busca de una definición plástica que dé forma a sus inquietudes. Reconocemos un salto positivo como resultado de esa búsqueda y sabemos que con esta exposición se ha ganado un lugar en el grabado dominicano. Fíjense que está asentando, está marcando la impronta de Rosa Tavares en lo que es la historia del grabado dominicano, reconocida hoy como maestra del grabado nuestro. Luego tenemos, muy importante en la obra crítica de Papo Peña de Filló, el apoyo y orientación al grupo friordano. Ciertamente desde los inicios de este grupo, un grupo que surgió en las aulas de la Universidad Madre y Maestra Católica Madre y Maestra en Santiago, Papo Peña de Filló le dio seguimiento. Viajó con frecuencia a Santiago a compartir con estos artistas. Los artistas, el nombre viene de algunas letras de los nombres: Daniel Enrique, Danilo de los Santos, Frinet Torres, Orlando Menicucci, Jorge Ceballos. Entonces comienza la universalidad de la búsqueda del grupo friordano, y sí es una crítica amplia, y al final hay algo que me llama la atención y que va a ser una de las preocupaciones de Papo Peña de Filló en críticas sucesivas: son los aspectos de la museografía. Entonces dice los últimos párrafos, y citamos: esta exposición de grupo friordano es una de las más interesantes que se han celebrado en estos días en Santo Domingo. Su instalación en la Biblioteca Nacional está bien conseguida, con claridad, espacio y una distribución balanceada y armónica. La impresión que perdura es de gran optimismo. La mentalidad de estos jóvenes pintores se proyecta con amplitud en integración de las corrientes universales del arte, sin desligarse de las preocupaciones condicionantes de carácter nacionalista. Sin criterios ni altos, ni con rigor y sin aspectos temáticos, cumplen con honestidad y fe. Ahí termina la cita. Sobre el grupo de los friordanos. Tenemos, en cuanto a la preocupación por montaje y museografía, una crítica publicada en 1971 en torno a una exposición organizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Es una exposición organizada en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Entonces, el exceso de obras o la falta de espacio, que parece ser una condición insalvable en casi todas las exposiciones colectivas con carácter masivo. A veces hoy nos encontramos en la misma característica. Contribuye a darle a la muestra un aspecto confuso que va en detrimento de los artistas expositores y de la exposición misma, que pierde en fuerza y en intención, teniendo todas las obras del mismo aspecto, trasnochado y anacrónico, que parece ser el uniforme de rigor para estos actos. La muestra en sí es más que interesante y vale la pena el viaje al Centro de los Héroes para contemplarla y apreciar el esfuerzo de los organizadores en reunirla. Entonces luego comienza a analizar algunas de las obras destacadas. Por último, en cuanto a sus preocupaciones por museografía y montaje, voy a leer un segmento del texto que escribió del Requiem para el concurso de arte Eduardo León Jiménez. Y él al final termina diciendo: capítulo aparte merecería el
afiambrado y negativamente operante montaje. Toda una línea de cuadros es inevitablemente colocada a apenas centímetros del suelo, dando deprimente aspecto de improvisación, justificable solo por el empeño de la masividad. Resulta casi imposible apreciar una pintura de mérito, pues se pierde en la vecindad apabullante de una incómoda promiscuidad artística. Las esculturas, por el contrario, han sido colocadas en perfecta simetría en fila india, impidiendo ángulos y proporcionando monotonía de revisión médico-militar o rigidez de piezas de ajedrez. Sería aconsejable una transfiguración definitiva de presentación, ya que tanto los artistas como el público resultarían beneficiados. Era realmente directo en sus apreciaciones. Luego tenemos, que me resulta muy interesante encontrar cómo Fernando Peña de Filló desde 1969 se preocupa y elabora propuestas para lo que posteriormente se va a llamar la democratización cultural. Por ejemplo, a raíz de una exposición de arte celebrada en la calle 30 de marzo, Papo Peña, una exposición que abarcaba casi desde Las Mercedes hasta la calle San Juan Bosco, en la 30 de marzo. Y él considera que constituyó una exitosa experiencia. Entonces luego él establece, de todos modos, como principio y refiriéndonos escuetamente a la exposición de artes plásticas que comentamos, el éxito ofrecido por la misma sienta el precedente para tratar de proseguir y ampliar estos festivales culturales, populares, que, de conseguir permanencia, crearán una noble y distinta tradición que sería el más hermoso legado a futuras generaciones que agradecerán sin duda nuestra contribución a su mejor desarrollo cultural y local. Entonces habla de que en esa exposición se presentaron más de 150 obras de alrededor de 50 artistas, de las más variadas expresiones plásticas, desde el idealismo, realismo social, a la más pura abstracción geométrica, incluyendo impresionismo, expresionismo, ingenuismo y muchos otros sismos más, lo cual ratifica lo amplio y universal de la búsqueda del artista dominicano. En ese tenor, en 1976, es decir, 7 años más tarde, también menciona algunos aspectos a raíz de una exposición de arte español que se presentó en Bellas Artes, auspiciada por el Centro de Cultura Hispánica. Y él señala lo siguiente: sabia y aleccionadora exposición la que nos ofreció el Instituto Cultural Dominico Hispánico, que nos da la oportunidad de apreciar de cerca parte de lo que se hace actualmente en lugares tan ricos en talento y de ambientes tan dinámicos como Madrid y Barcelona. Desearíamos que se sucedieran otras tan importantes exposiciones para bien del pueblo dominicano y sobre todo del estudiantado de arte que trabaja sin referencias en un país como el nuestro, donde no hay museos de arte internacional y donde nunca llega una exposición de pintura o escultura de ningún artista extranjero de importancia en el panorama mundial del arte. Fíjense que esto era fundamental, esta apertura, que los estudiantes pudieran tener acceso al arte internacional. Sobre todo, estamos en los años 70, ya vimos el contexto, no existían las posibilidades digitales que tenemos hoy día y el acceso a través de la internet, que podemos visitar cualquier museo que querramos conocer. Por último, voy a señalar, que me parece sumamente importante, los planteamientos que hace Fernando Peña de Filló para una teoría del arte dominicano, a través de 2 ejemplos. Es
el primero que menciona un grupo con características coherentes, compartidas, que a partir del texto de Papo Peña de Filló se va a identificar como la Escuela de Santiago. Señala la importancia de Giorgi Morel en ese grupo a través de este texto, de este párrafo. Es en realidad Giorgi Morel quien crea el tipo de pintura costumbrista que hace escuela y lo sitúa como el pilar más sólido de este género de pintura al que ha permanecido fiel hasta hoy. Coches, gallos, flamboyanes, campesinos, luz, color, fuerza, todo se inicia con el autodidactismo de Giorgi Morel, que abre el camino a muchos otros que le siguen fielmente, e impresionismo dominicanizado. Es por la primera mención que hay de esa Escuela de Santiago, que posteriormente va a mencionar en su texto tanto Janet Miller como Danilo de los Santos. Y para terminar, planteo lo que escribe a raíz de una exposición de Domingo Liz, una exposición de dibujos de Domingo Liz, donde señala que crea nuevo y personal lenguaje gráfico y establece, y cito, Domingo Liz se sitúa con esta exposición de 30 dibujos y wash en un plano único dentro de lo que bien puede ser el inicio de una escuela gráfica dominicana. En un país como el nuestro, donde abundan los buenos dibujantes y todavía hoy, creo que es una condición que encontramos en el arte dominicano, comparte con unos pocos artistas más, y él menciona Colson y Ada Balcácer entre ellos, las posiciones no solo más cimeras, sino las más definitivamente enraizadas con su medio ambiente dentro de la técnica de la línea. Pudiéramos seguir presentando aportes de Fernando Peña de Filló. Quise limitarme a estos 5 porque me parecen vitales para lo que fue la crítica de arte de los años 70 en República Dominicana. Muchas gracias y cedo la palabra a Carlos Aceves. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias al Museo Fernando Peña de Filló por la invitación para participar en este encuentro, analizando junto a las colegas Mirna Guerrero, Laura Gil y la moderación de doña Marián, que viene posterior, sobre el quehacer de este genial artista en su rol de crítico de arte. Como Laura y Mirna me precedieron, van a ver que yo tengo muchas felices coincidencias con ellas en mi parecer y en lo que les voy a leer, que son también mis cavilaciones sobre el aporte de este gran artista a la crítica de arte en nuestro país. A su regreso de España en el 1963, Papo Peña de Filló pudo constatar notables diferencias entre el medio cultural español y el dominicano. Una de las que sin lugar a duda pudo constatar rápidamente fue la manera en que se hacía la crítica de arte en nuestro país, sobre todo no profusa en esos tiempos convulsos de los años 70, donde predominaban Pedro René Contín Aybar y Manuel Valdepérez, quien falleció a principios de los 70. En el Suplemento Cultural del Caribe, doña María Ugarte, su inolvidable directora, acogió de forma generosa en este espacio cultural a una gran cantidad de colaboradores a través de los años en que estuvo al frente del mismo, ya fuesen en ciernes o profesionales. Ejemplos lo tienen a la mano en esta misma noche con Laura Gil, Mirna Guerrero y quien les habla, quienes iniciamos nuestras labores como críticos precisamente en el Suplemento Cultural del Caribe. Papo Peña no era un extraño para doña María. Uno de los primeros trabajos que tuvo al llegar al país la señora Ugarte en el 1940 fue precisamente ser asistente personal del padre del artista, Manuel Arturo Peña Valle. Tuvo una relación de amistad con Papo durante toda su vida y fue una verdadera admiradora de su obra pictórica. En el 1967 inicia Papo Peña sus colaboraciones en el Matutino del Caribe,
en momentos en que no eran muchas las voces que se animaban a trabajar la crítica de arte, como ya les comenté anteriormente, y junto con María Ugarte se convirtió en un importante referente para la generación de relevo que posteriormente surgiría con fuerza en la siguiente década, con voces como la de Marián de Tolentino, Luis Lama, Janet Miller, Humberto Soto Ricard, entre otros. Durante 7 u 8 años, Papo Peña se ocupó de todo lo vinculado con las artes plásticas en nuestro país y en el extranjero. Cubrió todo tipo de eventos y hasta reseñó sus viajes al extranjero, sus participaciones en encuentros y simposios, en fin, todo lo vinculado al mundo de las bellas artes. En estos años de labor crítica no solo se refirió a exposiciones en instituciones culturales y galerías importantes, sino que se preocupó por cubrir ya fuese emplazamientos de arte público en diversos sitios del país o aulas de planteles escolares convertidas en pequeñas salas de exposiciones temporales. Un ejemplo de lo antes mencionado lo encontramos en una reseña aparecida en el Caribe, diario en el que mayor asiduidad publicó sus escritos, salvo contadas colaboraciones que hizo en el Listín Diario. En esta reseña, aparecida en el Caribe, hablaba sobre la labor de Geo Ripley como profesor orientador de arte del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa Incorporado y las obras expuestas por sus alumnos, comentando lo siguiente, y cito: debemos considerar la exposición como un gran éxito y alentar a estos nuevos iniciados en el mundo de la plástica a que desarrollen sus facultades e inclinación a los trabajos de arte. Fin de la cita. Le tocó criticar a sus coetáneos, a los cuales trató con respeto, admiración, siempre dando pautas y augurando nuevos tránsitos para futuras exposiciones que reseñó de los mismos. De la tercera individual de Susy de Pellerano, publicado el 28 de noviembre de 1970 en el Caribe, expresó: se aventura, y cito, se aventura también tímidamente al collage, a la manera más clásica, manteniendo la pureza de la ejecución. Su trayectoria, todavía no muy extensa, está llena de pruebas de dominio adquirido para no solo convencernos, sino posiblemente sorprendernos y admirarnos en sus futuras manifestaciones plásticas. En el dibujo se interesa Susy por la máxima depuración del trazo único, ágil y expresivo, refinada en sus alardes técnicos. Fin de la cita. Sobre Cándido Vidó, publicado el 5 de diciembre del 70 en el Caribe, expresó lo siguiente: en la trayectoria que ha llevado a su pintura actual, parece haber encontrado en los temas figurativos de paisajes una auténtica ubicación condicionada al carácter optimista y feliz de su mensaje. Fin de la cita. Al reseñar una muestra individual de Clara Ledesma, realizada el 2 de enero de 1971, no pudo esconder su admiración por la obra de esta singular artista, expresando lo siguiente, y cito: podemos afirmar que la pintura de Clara Ledesma es una pintura de vibraciones que ella percibe sensiblemente en su sensibilidad superdotada y que nos comunica en un mensaje profundamente bien intencionado, donde la pureza de su pensamiento produce ese mundo de belleza y ensueño sin caer en amaneramientos y ofreciéndolo con la ingenuidad de su temperamento sincero. Exposición de síntesis y reafirmación. En solo 9 óleos y 5 dibujos demuestra Clara Ledesma lo genuino y maduro de su oficio y lo vital de sus figuraciones palpitantes en el ambiente poético en que existen. Fin de la cita. Otro que recibió muchos espaldarazos de estímulo fue Orlando Minicucci. En varios de sus artículos, pero especialmente en el publicado el 6 de febrero de 1971, sobre una exposición colectiva presentada en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en homenaje a Juan Pablo Duarte. Sobre Minicucci escribió: y cito, nos sorprende con un extraordinario dibujo a lápiz de cera sobre tela cruda, la audacia y la pasión del dibujo y todo el sentido plástico de la realización emociona profundamente, dejándonos atónitos ante la increíble sinceridad de una manifestación tan genuina de talento de un verdadero artista. Fin de la cita. En ese mismo escrito, al referirse a Danilo de los Santos,
cuyo nombre artístico es Danisel, expresó de forma casi premonitoria lo que luego sería la reconocida serie de marolas de este crítico y artista. Y cito: también del grupo friordano, Danisel consigue con su obra Conversación sobre las Margaritas una muy lírica y hermosa interpretación del tema de las negritas. Su solución cromática y la composición tan armoniosa con su intención, así como la frescura de sus pinceladas, hacen de su cuadro una obra madura donde todas las promesas se han realizado. Esta conversación, entre comillas, nos convence, proporcionándonos una bella emoción anímica. Fin de la cita. Sobre el mismo artista, Danilo escribió el 24 de julio del 1971 lo siguiente: Marola es su protagonista, a la que otorga toda clase de poderes y actitudes, siempre dentro de un delicioso clima idealizado, folclorismos, se va desde lo vulgar y al restarle a sus personajes de lo vulgar sin restarle a su personaje una auténtica esencia humanista. Pintor lírico y sincero, plasma en sus cuadros un mundo espiritual y trascendido, definiendo su sensibilidad para comprender e identificarse con sus seres. Fin de la cita. Cuando la crítica tenía que ser directa, dura, el pulso nunca le tembló para escribir lo que pensaba era necesario ponderar y resaltar en sus colaboraciones habituales en el Caribe. Varios ejemplos escucharán a continuación y ya los escucharon previamente, particularmente de la voz de Mirna Guerrero. Y me voy a referir nuevamente al concurso de arte Eduardo León Jiménez. Si los más jóvenes piensan, y esto lo traigo a la realidad, si los más jóvenes piensan que los problemas de bienales y concursos se circunscriben a eventos recientes, les comentaré que no es cierto. Papo Peña tituló su memorable artículo Requiem para un concurso de arte, publicado el 23 de octubre de 1971. Y en el mismo extraje un par de ideas de párrafo que quiero comentarles a continuación. Abro la cita. Año tras año, un mayor número de artistas reconocidos dejan de concurrir por absoluto desacuerdo con sus bases y organización. El resultado de esto es una afluencia avasallante de obras que van desde lo francamente pésimo a la mediocridad. El criterio complaciente de la selección, si es que hay alguno, perjudica las contadas aportaciones de calidad o de inquietud que se pierden en el tremendo caos originado entre casi 200 obras, gran parte de las cuales no llenan las condiciones de concurso. Si se limita la creación y la experimentación de los artistas con cláusulas absurdas y arcaicas, tanto de índole sociopolítica como estética, no puede quedar gran cosa sustancial del mensaje artístico ni humano. La anulación de su concurso por parte de los únicos patrocinadores de estímulo al arte nacional actualmente no puede ser la aspiración de ninguno de los artistas dominicanos, tampoco su decadencia por indiferencia y falta de vitalidad. Crear competencia es saludable, destruir la confianza es fatal. Y sigo citando a Papo, de lo contrario y por reacción causada por este último concurso, se ve claramente un definitivo y dolido en paz descanse por la mayoría de los artistas maduros y jóvenes de una definida profesionalidad para dicho evento. Fin de la cita. Sobre la museografía apretada, ya Mirna abundó, y es uno de los rasgos fundamentales también que él prestaba una particular atención a cada una de las exposiciones que asistía. Con verdadera pasión trató Fernando Peña de Filló a los grandes artistas que lo precedieron, a reseñar una muestra de Gaussage celebrada en la desaparecida y bien siempre ponderada Sala de Arte Rosa María, publicada en el Caribe el 23 de diciembre de 1972, con las siguientes palabras, y cito: fue Gaussage responsable de que todos los temperamentos valiosos en los jóvenes artistas de estos años supieran encontrar un camino que él les mostraba con interés y paciencia, animando y orientando con la fina intuición de un gran artista como él, que jamás conoció de alardes y vanidades. Al comentar una exposición de Gaussage,
no puedo evitar estas evocaciones, ya que mis comienzos en los senderos del arte fueron marcados por su presencia de maestro. Fin de la cita. De otro maestro, de Jaime Colson, a quien tantos artículos dedicó, uno en particular quiero comentarles, el publicado el 24 de febrero de 1973, en ocasión de una retrospectiva presentada en la Sala de Arte Rosa María, en la que se cubría más de 40 años de andadura artística de este afamado pintor puertoplateño. Les extraigo estos singulares párrafos sobre Colson y cito: muy importante en la proyección universal de la pintura colsoniana es la revelación de nuestra raza en sus cuadros. Toda la belleza espléndida del producto de la mezcla de razas, que es lo que forma la nuestra, se manifiesta en cada rasgo de las criaturas creadas o interpretadas por él. Es Jaime Colson quien da inicio a una pintura de auténtica dominicanidad, sin costumbrismos ni folclorismos, aunque sí con tradiciones y alma dominicanistas integradas a un concepto modernista y universalizado del arte. Y lo quiero subrayar bien fuerte, es la palabra del que dice: con Jaime Colson comienza en República Dominicana la historia del arte moderno. Fin de la cita. Sobre las cavilaciones sobre Crismar, ya ustedes las leyeron, las escucharon de parte de Mirna. Lo que a mí me gustaría abundar al respecto, que me gustaría saber cuáles fueron los destinos que corrieron ambas obras, el móvil unicinético de la Biblioteca Nacional y el móvil que tenía más bien de carácter fijo en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ambas edificaciones han sufrido remodelaciones importantes, pero creo que hubiera sido importante preservar estas dos obras y emplazarlas en sitios más justos que se pudieran apreciar. Escribió Papo Peña generalmente en primera persona, de forma esquemática, y observaba todo tipo de detalles, dando gran importancia al montaje, a la cantidad de obras y hasta la iluminación. No se le escapaba ningún detalle de las fichas técnicas de las obras, de si había o no catálogo y si de las mismas correspondían a lo contenido en el catálogo. Era tan minucioso que detectaba cualquier tipo de fotografía de una obra incluida en un catálogo que no estuviese presente en la muestra. También quiso hacer énfasis en críticas directas, precisas y más reducidas, como se hacían en Europa. Su labor como crítico la centró en los aspectos del alma dominicana, de nuestra identidad. Coincido plenamente con lo que aparece en el tomo 7 de Memoria de la Pintura Dominicana, dedicado a la década del 1970-1980, por Danilo de los Santos, en el que resume en la página 7 del mismo el accionar de Fernando Peña de Filló en su rol de crítico de la siguiente manera, y cito: dedicado de lleno a su producción pictórica, después de haber dado cátedra de opiniones sustentadas en el conocimiento y la posición independiente, en textos redactados sin rodeos, breves, directos y regularmente reconocedores de las señales de la dominicanidad. Fin de la cita. Mirna ya nos había hablado también de la importancia de que fue el primero que escribió y encasilló la Escuela de Santiago. Esto ningún teórico dominicano lo había hecho. Y quiero hablarles un poquito de esto. Un artículo dedicado a Darío Suro, publicado el 14 de diciembre de 1974, Peña de Filló hace un énfasis en la maestría de la factura del pintor vegano y de la fuerza de su ejecución, pero lo más importante es la conclusión que les leo a continuación, y cito: una pintura de gran formato y que consideramos como punto vital de la muestra, refiriéndonos a Darío Suro, representa la época nacionalista derivada de sus estudios en México y donde es posible encontrar cierta afinidad en el cromatismo con la pintura de Jaime Colson, sin que esto signifique nada más que una de las características que bien podrían señalar la pauta de una posible escuela dominicana de pintura. Fin de la cita. Papo Peña fue el primero que escribió sobre la Escuela Dominicana de Pintura. También tiene Papo el mérito de haber sido el primero en escribir sobre la Escuela de Santiago al analizar en el Caribe una muestra organizada por el Grupo Fiordano, realizada en el Palacio Consistorial de Santiago, en el que reunieron 160 obras de 27 autores
en las que abarcaron un periodo de más de 100 años, de 1860 al 1970. El grupo friordano, como ya les comentó Mirna, en ese momento estaba conformado por Daniel Enríquez, Danicel Minicucci, Frinet Torres, Nonora Fonder y Roberto Ceballos. Sobre esta muestra indicó lo siguiente: hemos podido ubicar a pintores como Juan B. Gómez y Arturo Grullón, pioneros en el quehacer pictórico de Santiago. Del primero se exhiben 3 obras, entre ellas un pequeño paisaje impresionista que data del 1860 más o menos y que anuncia precursoramente lo que luego evolucionaría al movimiento que llamamos Escuela de Santiago. Fin de la cita. Sobre los murales emplazados en el Parque Mirador Sur también fueron reseñados por Papo Peña, quien visitaba y participaba en todo tipo de eventos vinculados a las artes en sentido general. Luego de analizar por separado las obras de Ramírez Conde y Amable Sterling y las vinculaciones con Jaime Colson como maestro de ambos, aprovechó para indicar lo siguiente, y cito: sobre unas estatuas italianas, copias de famosas obras clásicas, que esparcidas por los jardines aledaños a estos murales, parecen añorar el ambiente más propio de la vegetación europea y la simetría de los jardines franceses o italianos. Esta tendencia clasicista ornamental que parece afectarnos y que convierte la mayoría de las edificaciones públicas y sus correspondientes jardines en pastiches de clasicismo greco-romano o renacentista, debería cambiarse a una libertad expresiva, tanto en arquitectura como en pintura y escultura, para convertirnos en un pueblo de identificación propia y significación universal. Sigo citando: la oportunidad de colocar obras verdaderamente originales y con absoluta libertad de expresión en cuanto a la forma, aun cuando se les encargue un tema, debería ser ofrecida a los artistas criollos para lograr obras de permanencia y significación. Fin de la cita. Todo lo antes mencionado como una fuerte crítica a la gran cantidad de esculturas encargadas en el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer, en el que el español Juan de Ábalos tuvo una particular preponderancia, recordando que las esculturas de nuestra Plaza de la Bandera son de su autoría. Varios argumentos, y voy finalizando, fueron esgrimidos por el artista para abandonar la crítica de arte. Según en sus propias palabras de Papo Peña, no podía continuar siendo juez y parte. Por otro lado, quería dedicar más tiempo a la lectura y para hacer otro tipo de reflexiones. Entendía que ya su labor para destacar la dominicanidad ya lo había cumplido y que había llenado un cometido. Esta condición de juez y parte ha sido recurrente en el medio dominicano, como el caso de Danilo de los Santos, Mirna Guerrero, Fernando Ureña Riff, Faustino Pérez, Martín López, Dionisio Blanco y quien les habla, para solo citar algunos ejemplos. Al finalizar el acto de premiación del 22º concurso de arte Eduardo León Jiménez, celebrado en el año 2008, me acerqué a Luis Kamnitzer, uruguayo, quizás el más prestigioso artista y crítico de las letras hispanas, para cuestionarle sobre su dualidad de roles de crítico y artista. Y de forma natural me respondió que su labor en las artes él la miraba como un todo, en un conjunto que no podía hacer ningún tipo de separación entre las mismas. La vigencia de este estupendo crítico y artista la pude constatar en un reciente viaje a Nueva York, donde su obra memorial, realizada en el año 2009, forma parte de las nuevas adquisiciones del MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, actualmente en exhibición en la colectiva Scenes for a New Heritage, Contemporary Art from the Collection, con obras de reciente adquisición por el museo que abarcan las 3 últimas décadas de arte actual, planteada a través de 30 artistas internacionales con una mayor presencia de creadores que no superan los 35 años de edad. Para finalizar mis palabras, entiendo que en nuestro caso perdimos a un estupendo crítico, pero preservamos a un verdadero maestro que ha dejado su impronta en las artes visuales dominicanas. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes a esta actividad de esta noche. Al igual que a los distinguidos panelistas
la señora Mirna Guerrero, Laura Gil y Carlos Acero. Es un verdadero privilegio contar con su presencia y participación en la tertulia que acaba de concluir. Riquísima en información y riquísima también en la proyección de un crítico de arte que por más o menos unos 11 años lo hizo de forma enérgica, decidida, valiente y sobre todo sincera. Nuestro museo Fernando Peña de Filló, gracias a una iniciativa de nuestra querida doña Marián de Tolentino, decidió hablar de Fernando Peña de Filló ya no como pintor, sino en su rol de escritor y crítico de arte. Enhorabuena, doña Marián, muchas gracias, como siempre, por sus iniciativas. Papo Peña de Filló, desde que era un jovenzuelo, compensó el tiempo que no le dedicó a la escuela tradicional, primaria y secundaria, en el Colegio Dominicano de La Salle y otras academias, pasando mucho tiempo leyendo y estudiando de literatura, historia, geografía que le gustaba, arte, cine que le apasionaron, zapata que le permitió más adelante, junto a sus genes, iniciar a realizar algo que siempre lo ha hecho muy bien: escribir. Con algunos libros clásicos de literatura, emblemáticos, algunos, empezó a componer su propia biblioteca, la cual luego de ampliarla y fortalecerla, acaba de donarla a su museo. Privilegio que nos distingue como institución y agradecimiento eterno. Esta biblioteca estará a disposición de nuestros visitantes tan pronto esté profesionalmente organizada, con el apoyo de nada más y nada menos de una autoridad en la materia como lo es la señora Asia de Azar, quien es una reconocidísima experta en este género, además de una asidua visitante a todas las tertulias que hemos producido desde abril del año en curso. Aprovecho la ocasión, doña Asia, para saludarla, mi respeto y eterno agradecimiento por su apoyo. Después de conocer un poco sobre estos precedentes de Peña de Filló, entenderán ustedes por qué decidió en su momento aceptar el reto de convertirse en un crítico de arte. Desde su columna del Caribe a finales del año 1970 o inicios del año 1970, es decir, toda la década de ese año, ya ustedes comprenden por qué lo hizo. Queremos aprovechar la ocasión para anunciar las restantes actividades de este año. Tenemos la apertura de la segunda exposición del museo el próximo 5 de noviembre, denominada Desnudos, obras inéditas de Peña de Filló, que con muchísimo gusto y esfuerzo vamos a presentar el próximo mes de noviembre. Performance, que es en la parte de su interludio, el proyecto de acciones comunicativas para dialogar con Papo, que será el jueves 12 de noviembre del 2015, este año, a las 5:30 de la tarde. Y finalmente, para concluir el año, una visita guiada, que es el recorrido por la exposición Desnudos, Fernando Peña de Filló, y una actividad especial a fin de año, que será el 3 de diciembre, jueves, si Dios quiere. Quisiéramos también aprovechar esta ocasión para primero pedirles excusas por el calor insoportable que ustedes han tenido que pasar durante estos meses. Nosotros somos de los que cree que un proyecto comienza por etapas, por fases, y que eso lo hace importante en el tiempo. Hemos tenido un año de gran sequía, hemos tenido un calor infernal, lo seguimos teniendo, pero lo hemos hecho con mucho amor dentro de lo que es la primera inauguración o la inauguración de esta primera etapa de la casa que se adquirió originalmente del año pasado, y que con muchísimo gusto queremos anunciarles que ya formalizamos la adquisición de la segunda casa, que prácticamente es la misma, que está contigua a esta, que verdaderamente va a representar un espacio importante para colocar obras adicionales, más obras, tener nuestros salones debidamente acondicionados con el aire que normalmente debemos poner en este tipo de salones, y tener también allí los espacios. Doña Mirna Guerrero, que es una autoridad directora de
un museo emblemático, importantísimo, que es el Museo de Bellas Artes. Conoce perfectamente lo que estoy diciendo, dónde colocar las obras, la humidificación, todo lo que implica la parte técnica para protegerlas. Pues afortunadamente ya podemos decir que la primera etapa, luego de que el arquitecto Alex Martínez, eterno colaborador de este museo y gran amigo, nos presentó el plano ya del levantamiento de la primera etapa, y vamos a tratar de iniciar el proyecto de expansión prácticamente de inmediato. Eso es un anuncio que quería hacerles y agradecer la paciencia de soportar el calor en estos meses. Gracias de nuevo por venir esta noche y compartir con nosotros estas informaciones. Muchísimas gracias a los panelistas de nuevo. Gracias de corazón. Más que distinguido de tenerles acá en el Museo Peña de Filló. Un abrazo a todos y buenas noches.